Bueno, el Señor les bendiga de una manera muy especial. Qué gusto poder estar otra vez con todos ustedes y poder estar en esta emisión y poder compartir con nuestros hermanos estos temas tan maravillosos y tan interesantes como es la palabra de Dios. Nos gozamos. Qué bueno que puedan mandar el link de TikTok por el grupo de Agua Viva y también ahí en la última emisión que quedó para que puedan ir. Y pues bueno, vamos a aprender y sé que el Señor nos va a dirigir de una manera muy especial. Ya hemos orado, bendito el Señor. Y bueno, vamos a retomar un poquito acerca de lo que estábamos hablando. Decíamos que es necesario entender la cultura y la cosmovisión de la gente en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Pablo. Necesitamos entender la cosmovisión que ellos tenían acerca del Mesías. Necesitamos entender la cosmovisión que se tenía en el primer siglo acerca de las profecías, cómo ellos las interpretaban. ¿Por qué? Porque hermano, mientras el tiempo evolucionó y mientras las circunstancias al entorno de Jerusalén y de Israel cambiaron, también va evolucionando la teología. También va evolucionando ¿qué? La interpretación de los profetas. Y esto es muy diciente, y usted me va a entender un poco cuando empiece a mostrarle algo muy interesante. Le voy a dar como algunos ejemplos. Quiero darle algunos ejemplos. Mire, ¿usted cree que en los tiempos de Jesús, los judíos que esperaban al Mesías tenían como requisito que el Mesías reconstruyera el templo? ¿Alguien está escuchando la pregunta? ¿Cree usted que los judíos del primer siglo, antes del año 70, tenían como requisito mesiánico que el Mesías les reconstruyera el templo? ¿Por qué? No me dicen por qué. Porque ya estaba el templo. Entonces, ¿qué pasó? Que como el templo fue destruido, ha evolucionado los requisitos mesiánicos y hoy se tiene como requisito ¿qué? Que construya el templo porque no está. Le voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, en el primer siglo era requisito mesiánico para muchos que el Mesías viniera y los liberara del dominio de los romanos. Sí. Ahora le pregunto hoy, ¿es requisito hoy que el Mesías venga y libere a Israel de los romanos? No, porque hoy Israel ya es declarado un estado-nación, ya tienen su tierra, que por muchos años les habían sido negada, ya Israel es una nación, entonces no es requisito mesiánico que el Mesías venga y los liberte de un enemigo, de un tirano que los tiene subyugados. ¿Por qué le digo esto? Para que más o menos vaya entendiendo cómo es necesario de ir y averiguar la historia, cómo es necesario ir y mirar qué creía la gente de la época para poder entender así los evangelios. Entonces, quiero que miremos un escrito académico de historia para que podamos mirar, por ejemplo, qué se pensaba en el primer siglo y algunos grupos de la época, qué era lo que pensaban con respecto al Mesías y todas estas cuestiones. Y va a encontrar que se correlaciona mucho con el Nuevo Testamento. Mire, vamos allí. Leyendo, por ejemplo, el libro de Enoch, que ya hablamos ayer de eso, vaya y vea la prédica si un cristiano puede leer libros apócrifos. Dice, allí vi al que posee el principio de días y con él vi a otro cuyo rostro es como de apariencia humana, más lleno de gracia como uno de los santos ángeles. Y pregunté a uno de los santos ángeles acerca de aquel hijo de hombre, quién era y de dónde venía y por qué iba con el principio de días. Y me respondió así, este es ese hijo de hombre de quien era la justicia y la justicia moraba con él. Él revelará todos los tesoros de lo oculto. ¿No le parece similar cuando Pablo dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros? Pues el Señor de los Espíritus lo ha elegido y es aquel cuya suerte es superior a todos eternamente por su rectitud ante el Señor de los Espíritus. Más abajo, miramos por ejemplo esta interpretación de Enoch ya como hijo de hombre en un sentido mesiánico. Miren lo siguiente. Llegó a mí aquel ángel y me saludó y me dijo, tú eres ese hijo de hombre, que naciste para la justicia, ella ha morado en ti. Y añadió, él invoca para ti la paz en nombre del siglo venidero,
pues de ahí ha salido la paz desde la creación del mundo y así será contigo por los siglos de los siglos. Y todos marcharán por tu camino y no dejándote la justicia nunca. Habrá así largura de días en la época de ese hijo de hombre y tendrán los justos paz e irán por el camino recto en nombre del Señor de los espíritus eternamente. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Mostrarles cómo un grupo judío muy cercano a los del primer siglo tenían en mente la visión del Mesías. ¿Y cómo ven a este Mesías? Ahora, no voy a leer de pronto mucho, no leí mucho todo lo que hay ahí, de pronto más adelante haya más pasajes, pero es interesante ver cómo, por ejemplo, ellos que ven en Enoch a este Mesías, es interesante ver ellos cómo ven que no es como divinizado en los escritos. Leas el libro, algunos libros de la época, para que pueda comprender. Aquí nos van a dar otro, por ejemplo, miremos este. El Mesías en el libro cuarto de Esdras, finales del siglo I después de Cristo. Mire, la visión del pseudo Esdras tiene también muchos parecidos con la imagen paulina, un tanto borrosa del Mesías y con las nociones evangélicas del Hijo del Hombre y con la del Apocalipsis de Juan. Miremos qué dice. Vi que se levantaba un viento del mar de manera que agitaba todas sus olas. Y miré y vi que este viento hacía que una figura como de hombre saliera del corazón del mar. Y vi cómo volaba ese mismo hombre sobre las nubes del cielo, y hacia donde se dirigía su mirada temblaban todas las cosas que estaban bajo su vista. Y hacia donde salía la voz de su boca se encendían todos los que oían su voz, como se derrite la cera cuando se siente el fuego. Y tras esto vi cómo se congregaban una muchedumbre de hombres innumerables de los cuatro vientos de la tierra para luchar contra el hombre que había salido del mar. Y tras esto vi cómo todos los que se habían congregado contra él temían grandemente y con todos se atrevían a luchar. Y aquí que cuando el hombre vio el ímpetu de la muchedumbre que venía hacia él, no levantó su mano ni tomó la espada ni cualquiera de los instrumentos de guerra. Solamente vi cómo hizo salir de su boca como una ola de fuego, que cayó sobre el ímpetu de la muchedumbre que estaba preparada para luchar y los incendió a todos, de manera que nada se viese de la muchedumbre innumerable, sino solamente el polvo de la ceniza, el olor y el humo. Y tras esto vi al mismo hombre que bajaba del monte y llamaba así a otra muchedumbre pacífica, y venían hacia él rostros de muchos hombres, unos gozosos, otros tristes, otros atados y otros trayendo ofrendas. ¿Está notando? Miren lo siguiente, el siguiente enunciado, por ejemplo. Dijo Rabí Ismael: en aquel momento pregunté a Metatrón, a Enoch, el ángel, el príncipe de la presencia, ¿cómo te llamas? Me respondió: tengo 70 nombres, y todos ellos están basados en el nombre de mi rey, el santo bendito sea, pero mi rey me llama joven. Dijo Rabí Ismael: pregunté a Metatrón, ¿por qué eres llamado con el nombre de tu creador? ¿Con 70 nombres? ¿Y siendo tú el más grande de todos los príncipes? ¿Por qué te llaman joven en los altos cielos? Respondió diciéndome: porque soy Enoch ben Yared. Cuando la generación del diluvio pecó, el santo bendito sea me sacó de entre ellos para que sirviera de testigo contra ellos ante todos los habitantes del mundo. Por esta razón el santo bendito sea me hizo ascender a los cielos mientras ellos aún vivían. Quiero que empiecen a notar en los escritos judíos cómo hay un auge y una atmósfera apocalíptica, eso es lo que me interesa, y mesiánica, apocalíptica mesiánica. Vamos a seguir leyendo. Por favor, téngame paciencia. Sé que de pronto leer esto usted dirá, pero ¿esto de qué me sirve? Téngame paciencia, vamos a ir leyendo poco a poco y será de gran edificación a medida que vayamos avanzando en la enseñanza. Dijo Rabí Ismael: me dijo Metatrón, el ángel, el príncipe de la presencia: al principio yo me sentaba sobre un gran trono a la puerta del séptimo palacio y juzgaba a todos los seres celestiales. Repartía yo grandeza, realeza, dignidad, gobierno, honor y alabanza por la autoridad del santo bendito sea. Pero cuando Ageo, un rabino, llegó para contemplar la visión de la Merkabá, fijó sus ojos en mí, temió y tembló a causa mía, y su espíritu estaba asustado por el terror, horror y pavor que yo inspiraba al verme sentado en un trono como un rey, con todos los ángeles servidores en pie junto a mí, y todos los príncipes de los reinos ceñidos de corona rodeándome. Entonces abrió su boca y dijo: en verdad hay dos poderes divinos en el cielo.
Inmediatamente surgió una voz divina desde el cielo delante de la Shekinah diciendo: volvé, hijos apóstatas, excepto Ager. En ese instante llegó Anifael, el príncipe, en comisión del santo bendito sea, y me dio 60 golpes con látigos de fuego y me hizo permanecer de pie. Voy a explicar. ¿Qué quiere decir él con esto? Está mostrando claramente cómo los que concebían a Enoc como el hijo de hombre y la figura mesiánica es exaltado ¿por quién? Por Yahweh. Y cómo Yahweh lo exalta a tal punto de que él piensa tener gobiernos, y ahí se nos menciona los 7 palacios del cielo. Y como cuando un rabino lo ve dice: uy, hay 2 poderes en el cielo. ¿Alguien está acá? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué intenta mostrar el texto? La noción de que ellos sabían, y hay como auges, de que el Señor, Rey de los ejércitos, tiene un virrey. Y que hay uno que le ha exaltado y es más, que le ha hecho sentar en el trono. En este sentido es Enoc. Pero usted va notando vistazos como de Nuevo Testamento. Porque esto mismo ocurre con Jesús, que fue hecho carne y que fue exaltado a la diestra del poder de Dios. Entonces quiero que miren cómo en el primer siglo habían estos escritos, cómo se describía Enoc, y como esta atmósfera de, posiblemente hay 2 poderes, sin ser idolatría. Sin ser idolatría, iglesia. Sino una especie de vinitarismo. En donde está Yahweh de los ejércitos y hay otro virrey a su alrededor. Hay como un vistazo de eso. Voy a seguir leyendo. Mire. Otros ejemplos de la literatura religiosa del Segundo Templo, en la que para nuestra sorpresa no se vio objeción o desconfianza alguna dentro del monoteísmo judío más piadoso, contra figuras humanas exaltadas por Dios al cielo y que muestran características divinas. Mire, Elías, Moisés, Job o los mártires elevados a la categoría de ángeles. Mencionaremos algunos casos especialmente sobresalientes. Va a empezar a mostrar cómo en el judaísmo del Segundo Templo hay en algunos textos, para nuestra sorpresa, hombres, escuchen hermanos, hombres exaltados por Dios al cielo y que muestran características divinas. Y entre ellos, él menciona estos. Esto es un libro histórico, recuerde. Él menciona a estos: a Job, a Moisés, a Elías y a mártires. Mire lo que dice el pseudo Ezequiel. Transmitido por Eusebio de Cesarea, Praeparatio Evangélica 928 2a, bueno. Y Clemente de Alejandría considera esta categoría a Moisés. Mire lo que dice: me pareció que en lo alto del monte Sinaí había un gran trono que llegaba hasta los pliegues del cielo, en el que se sentaba un hombre de noble linaje con una corona y un gran cetro en su mano izquierda, mientras que con la mano derecha me hacía señales a mí, y yo me puse delante del trono. Y me entregó el cetro y me dijo que me sentara en el gran trono. Y me entregó la real corona, y él se retiró del trono. Y a continuación, lleno de temor, me levanté del sueño, y su suegro interpreta el sueño así: Dios te ha enviado esta señal como algo bueno para ti, pues verás lo presente, lo pasado y lo futuro. Pero están notando cómo a Moisés, hombre, lo logran visualizar como exaltado al poder de Dios. ¿Lo están notando? En los textos de la época. Miren por ejemplo a Job, hermanos. El Job apócrifo del testamento de Job dice: cuando se apagó el griterío les dije: guardad silencio, que voy a mostraros mi trono y su gloria esplendorosa, que se halla entre los santos. Mi trono se halla en el reino supraterrestre, y su gloria y su esplendor están con la derecha del Padre de los cielos, o a la derecha del Padre de los cielos, a la diestra. Mi trono es eterno, y el mundo entero pasará, y su gloria perecerá, y los que de él se preocupan le acompañarán en su ruina. Pero mi trono se halla en la tierra santa, y su gloria en el mundo inmutable. Le voy a mostrar otro ejemplo entre los manuscritos del Qumrán. Un ejemplo notable mesiánico con rasgos humano-divinos: Melquisedec. Escuche esto: y ellos son la heredad de Melquisedec, que los hará retornar. Él proclamará de ellos la liberación para librarlos de la deuda, de todas sus iniquidades. Melquisedec ejecutará la venganza de los juicios de Dios en ese día, y ellos serán libertados de las manos de Belial y de las manos de todos los espíritus de su lote. En su ayuda vendrán todos los dioses de la justicia, ángeles. Es
quien prevalecerá ese día sobre todos los hijos de Dios y presidirá la asamblea. Este es el día de la paz del que habló Dios de antiguo por las palabras de Isaías profeta, que dijo: qué bellos son sobre los montes los pies del pregonero que anuncia la paz, diciendo a Sión tu Dios reina. Su interpretación: los montes son los profetas y el pregonero es el ungido del espíritu del que habló Daniel. Y el pregonero del bien que anuncia la salvación es aquel de que está escrito que él se lo enviará para consolar a los afligidos. Miren, hermanos, entonces dice: Melquisedec que lo librará de la mano de Belial. ¿Qué pretendo yo con leerle esto? Y que tal vez, le repito, pueda ser un poco porque de pronto no esté acostumbrado, o también voy leyendo un poco rápido y tal vez usted no ha leído todo el libro. Pero lo que intento mostrarle es ver lo que creía la gente de la época y cómo ellos veían a un hombre, a un hijo de hombre, que era exaltado por Dios. Y a ese exaltado por Dios, ¿cómo lo ven a la diestra y en el poder de Dios? Fuera Job, Enoc, Elías, Melquisedec o algún otro. Y cómo Dios le da poder y autoridad en el cielo. Escuche, estoy hablándole de libros y de contexto de la época del segundo templo. ¿Por qué es importante esto? Entonces ahora sí voy a ir a la Biblia. Porque estábamos diciendo de que Jesús en Mateo capítulo 26 versículo 64 dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo ¿en dónde? En las nubes del cielo. Jesús dijo hace 2000 años, desde esa época dijo que le empezaríamos a ver sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que estos libros de la época del segundo templo muestran cómo muchos tenían esa visión que hoy nos han quitado a nosotros, esa visión apocalíptica y reveladora en el sentido de ver al Mesías sentado en el poder de Dios y viniendo con su gloria y su majestad. Hablamos, por ejemplo, anoche de Enoc. Tengo que repetirlo porque como la otra enseñanza no se pudo no pudo quedar, entonces tengo que repetirlo. Miramos, por ejemplo, cómo Enoc séptimo de Adán, en el libro de Judas, se nos muestra que habló de la venida de ese Mesías, de ese Señor que viene a juzgar la tierra con sus santas y decenas de millares de millares. Y cómo Enoc veía en esa profecía a ese Señor, veía a quién, a el Mesías. Y cómo vemos cómo otra gente de la época no tenía problema en que Dios exaltara a un hijo de hombre y le diera el poder y le hiciera sentar en su trono. Miramos textos, mire, leímos varios. Entonces entendemos cómo como iglesia nos pertenece esa apocalíptica. ¿En qué sentido? En ver. Mire, si ellos vieron, no conociendo que este hijo de hombre, que es Jesús de Nazaret, que usted y yo sí lo conocemos, ¿cuánto más nosotros no debiéramos de estar caminando en ver a Jesús sentado como estaban a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo? Es necesario entender eso. Note cómo la apocalíptica de la época se centraba en ¿qué? En mostrar a Jesús exaltado al poder de Dios, con rasgos ¿qué? Divinos. Hermano Dani, ¿por qué es necesario esto? Porque nosotros estamos muy familiarizados con la figura del Jesús, escúcheme muy bien, del Jesús humano, del Jesús terreno. Nosotros estamos muy familiarizados con la figura del que nació en el pesebre. Nosotros estamos muy familiarizados con el Jesús carnal. Pero si usted lee la Biblia, y quiero mostrar este verso, que ahora sí creo que con lo que hemos venido leyendo en las últimas enseñanzas va a tener más connotación. Quiero invitarlo a Corintios capítulo 5 versículo 16, y quiero que lea conmigo, por favor, muy atentamente. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 16. Quiero mostrarle esto en su pantalla. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún
si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos como así. Estamos muy familiarizados con el Cordero, pero pocos están conociendo ¿a quién? Al león. Entonces, mire cómo la gente de la época es tremendo, hermano. No tenían la revelación de que Jesús era el Mesías, pero por eso lo veían en otras figuras, como santos de la época. Pero es tremendo ver cómo sí tenían, hermanos, estaban proyectando a lo glorioso que venía de parte de Dios. Y cómo nosotros que estamos en el ministerio de gloria, en el ministerio de justificación, en esta de gloria en gloria, nos quedamos con el Jesús histórico. Y no estamos viendo aquel Jesús divino que se presenta y se revela, sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes del cielo para venir a traer su trono. Eso es en última instancia lo que trata de hacer el libro de ¿qué? De Apocalipsis. Si no lo había entendido, lo que trata de hacer el libro de Apocalipsis con la iglesia es mostrar la revelación de Jesús como ¿qué? Como ese hijo de hombre exaltado a la diestra y al poder de Dios, y en un ¿qué? En un trono como león. Hermano, mire, esto es tremendo lo que le estoy diciendo. Mire, hay cosas que el Padre ahora me está permitiendo entender ahora último, y es tremendo ver cuál es la intención de Apocalipsis. Porque Apocalipsis, más que todo, no nos habla del Jesús histórico. Si hay alguna referencia, yo soy el que estuve muerto, al Jesús histórico. Pero Él nos va a empezar a describir desde que se encuentra con Jesús y como lo ve en su forma divina, a un Jesús glorioso. A este Jesús que veían los judíos con la imagen borrosa o distorsionada de Enoc, de Job, de Elías, de Moisés, de Melquisedec. Entonces, es supremamente importante conocer la cultura y los escritos de la época, la atmósfera de la época. Yo no lo he logrado todo, pero estoy en ese camino de seguir estudiando y de seguir aprendiendo. Porque es ver esto tan interesante y cómo nosotros deberíamos de estar caminando en esto. Entonces, a la luz de esto, es que quiero que abordemos el libro de Mateo, porque hay cosas muy interesantes, hermano, que no nos podemos perder y en las cuales nosotros debemos de avanzar a la madurez. Entonces, le voy a pedir el favor de que me acompañe y vamos a leer el libro de Mateo. Voy a dejar el capítulo 1 de la genealogía por razones de tiempo, pero quiere decirle algo. Cuando intenta el escritor en enumerar 14 generaciones, 14 y 14, lo hace con una intención, y la intención es la siguiente. ¿Alguien sabe cómo se llamó el nombre del rey que gobernó con justicia a Israel, el papá de Salomón? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamó el papá de Salomón? ¿Cómo se llamó el papá de Shlomo? ¿Cómo se llamó el papá de Salomón? Por favor, David, eso, ¿por qué duda? David. David, recuerde que las letras hebreas tienen un valor numérico. La palabra David tiene un valor numérico de 14. Entonces, cuando intenta mostrar la genealogía y enumerarla y agruparla por números de 14, lo que intenta hacer Mateo es mostrar que este linaje viene de la descendencia ¿de quién? De David. Entonces, voy a pasar y quiero leer desde el capítulo 2. Algún día creo que el Padre nos permitirá estar ahí en el primer capítulo. Pero quiero que empecemos entonces en el capítulo 2 a mirar algunas cosas interesantes. Capítulo 2. Y vamos a empezar a leer ahí. Mire lo que dice. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, ¿quiénes? Unos magos. Algunas versiones lo traducen como sabios, porque la idea es que ellos eran como astrónomos, no astrólogos, sino astrónomos. Dice, diciendo, ¿dónde está quién? El rey de los judíos que ha nacido. Porque su estrella, esto me hace acordar de una hermana que quiere que repitamos una enseñanza, pero vamos a ver cuándo la podemos hacer. Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Voy a colocar una referencia rápidamente. En el Salmos capítulo 19,
en donde se nos dice lo siguiente. Dice, al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué cuentan los cielos? Muy bien, la gloria de Dios. ¿Y el firmamento qué está anunciando? La obra de sus manos. Este pasaje se cumple aquí, porque los magos saben leer el lenguaje de los cielos y saben entender la obra que Dios ha hecho a través de Jesús. Y los cielos, por medio de la estrella, anunciaron que el nacimiento del Mesías. Por eso dice, un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída ¿qué? Su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, y en ellos puso tabernáculo para el sol. Entonces vemos cómo los cielos, la misma creación, los astros del cielo, son una voz, son una historia que hablan de la gloria. ¿Y quiénes pudieron leer esa historia? Estas personas sabias, estos magos. Por eso dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Voy a continuar, voy a seguir. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Tremendo, se nos habla de estrellas. Entonces le quiero hacer una pregunta. Si en el primer siglo nuestros hermanos en el Evangelio de Mateo podían ver a la creación hablando, y la misma creación, présteme mucha atención, hermana Ruth y hermana Clara, si la misma creación habló en ese momento de la venida del Mesías, ¿será que la creación no volverá a hablar otra vez acerca de su venida? ¿Aló? Voy a repetir, si en el primer siglo la creación, porque es el primer relato que se nos cuenta de quienes lo reconocieron, en su nacimiento, ¿será que entonces antes de la segunda aparición, cuando empiezan a nacer este mover, será que las mismas constelaciones, estrellas, eclipses, será que no nos empezarán a mostrar y a dar vistazos de que ya ha nacido, de otra manera diciéndolo, de que ya está la luz y a las puertas la venida del Mesías? Tremendo, porque entonces, hermana Ru, hay que prestar atención a los cielos que cuentan la gloria de Dios. Algún día vamos a graficar esto con el programa Stellarium y a mostrar cómo cuando Juan dice que ve a la mujer con 2 estrellas sobre su cabeza y con la luna debajo de sus pies y el sol vistiéndola, cómo literalmente está viendo las constelaciones. Pero quiero decirle que hoy debemos de ser entendidos, y les dije, hermanos, en la prédica de anoche, de que tenemos que tener una mente como flexible. Así que los entendidos del último tiempo, aquellos que resplandecerán como las estrellas a eterna perpetuidad, son aquellos que también entienden que la creación. Préstame la atención, porque en los poderes del siglo venidero, la creación volverá a obedecer al hombre, así como le obedecía ¿a quién? A Jesús, y como le obedeció en un principio a Adán. Así que si la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, me temo que junto con la creación nosotros vamos a dar a conocer y a revelar la segunda venida de Cristo. No el día exacto ni la hora, no le estoy diciendo eso, pero sí le estoy diciendo de que vamos a empezar a decir, Él viene y está cerca a las puertas y veremos señales. Él mismo lo dijo y Él habló de señales antes de su venida. Pero entonces vamos a tener que estar conectados para poderla reconocer. Así que abra su mente. Repito, no le estoy hablando de astrología, le estoy hablando de astronomía. Mire el diablo cómo ha distorsionado. Tremendo. Pero hombres por el Espíritu de Dios vendrán
así como estos sabios, y reconocerán por revelación incluso. Muchos vendrán a él, hermana Ruth, no por predicación de muchos de nosotros. Posiblemente muchos vendrán a él porque la misma creación les hablará. La misma creación, a esos sabios y entendidos, por ejemplo en la ciencia. Vamos a seguir. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguar con diligencia. Id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella, otra vez la estrella, hombre, mire, en el capítulo 2, otra vez la estrella. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba ¿quién? El niño. Y al ver otra vez la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y ¿qué más? Mirra. Aquí me viene algo mientras pienso en la estrella. Entonces, cuando habla Génesis, capítulo 1, dice que el Señor creó las lumbreras. Dice la lumbrera mayor, la lumbrera menor, y dice, e hizo también Dios las estrellas. Y es interesante porque aquí en el nuevo comienzo, porque recuerde que con Jesús hay un nuevo comienzo, volvemos a ver a quiénes, a las estrellas, a la creación. Entonces, como ellas mismas fueron creadas para hablar de Él, porque usted y yo no lo hacemos. Sigamos. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron ¿a dónde? A su tierra por otro camino. Otra de las cosas que estaban en la época cuando nació el Señor, ¿qué fueron? Anótela bien en su cuaderno, revelación y sueños. Perdónenme, hermanos, pero como decía lo que posteamos anoche en el WhatsApp, para los que ven las historias. Hermanos, si no conocemos el principio, no vamos a saber más o menos cómo vamos a terminar. La primera venida comenzó con apariciones astronómicas y comenzó con revelaciones y sueños. De la misma manera va a ocurrir en la segunda venida. Van a haber apariciones astronómicas, Jesús habló de señales, y también van a haber revelaciones. Tenemos por un ejemplo el libro de Juan. Vamos a seguir leyendo. Después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para ¿qué? Matarlo. En los postreros días veremos una mayor intervención que angelical. Espero esté anotando eso para que no se asombre. Empezaremos a ver en los postreros días una mayor intervención angelical. Hermanos que me están escuchando, eso es importante. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Va a haber tiempo de huida. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de ¿qué? De 2 años. Que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido ¿qué? De los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz que fue oída en Ramá, grande lamentación. ¿Qué va a pasar? Présteme atención, porque mire el Espíritu Santo cómo nos enseña. Una de las cosas que va a pasar antes de la venida y cuando se esté dando a luz la venida del Mesías, ¿qué va a hacer? Hermanos, va a haber grande lloro y lamentación. Muchos dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pero déjenme decirles que será un tiempo donde Raquel llorará por sus hijos. Sí va a haber una iglesia perseguida, sí va a haber lloro y lamento. Miren lo que estamos examinando y prepárese. Estábamos hoy hablando en el desayuno con la hermana Ru y la hermana Clara, y mientras desayunábamos, y tuvimos hoy un desayuno de consiervos ahí, decíamos y hablábamos de las visiones. Una hermana me contó un sueño anoche que decían
Si hermano Dani, tuve un sueño donde decían, y se arrepentirán de no haber corrido y almacenado. Mire, yo sé que muchos de nosotros dijimos, eso es mentira porque pues, ¿desde cuándo nos están diciendo lo mismo? Y vea, antes se nos dañó arroz, se nos dañó grano. Hermano, más nos vale que nos metamos a la presencia. Y yo quiero ir a la presencia de Dios, de mi Señor. Y decirle, bueno Señor, díganos más o menos las coordenadas, sácanos una estrellita y más o menos avístanos el tiempo para percibir a todos los hermanos, porque mire lo que estamos leyendo a la luz de Mateo. Y mire cómo esto también va a repercutir en nuestro tiempo. Hablamos de que la suma de tu palabra es verdad y acá estamos sumando. Y esto que está aquí en Mateo por el Espíritu lo podemos sumar a otras escrituras de lo que dijeron los apóstoles acerca de la venida del Señor. Hermanos, si es tenaz, vienen tiempos de hambruna. Un pastor me contaron ayer que tuvo una visión de que venía no sé qué peste o qué, pero que otra vez había como un confinamiento. Entonces yo no le voy a decir que se alarme, no, vamos a entrar como iglesia a la presencia, a la de intercesión, mis hermanas. Vamos a empezar a orar por la visión, que Dios nos empiece a mostrar cómo tenemos que hacer. Mire, hermana Ruth y hermana Clara, cómo fue tan dirigido el nacimiento del Señor en el primer siglo. Intervenciones astronómicas, intervenciones, revelaciones sin sueños, intervenciones angelicales. De la misma manera, iglesia, se supone que nosotros que hemos de proclamar y anunciar la venida del Señor, que eso hasta lo hacemos en la Santa Cena. A propósito, hermana Ruth, ¿cuándo tenemos la Santa Cena? El próximo sábado. La hermana Ruth está encargada y entonces estuvimos hablando de que cada mes, el primero de cada mes, para los hermanos que están acá, primero de cada mes, pero esta vez lo vamos a hacer el próximo, entonces para que se preparen. Pablo dice la muerte del Señor anunciáis, pero también estamos anunciando su venida. Entonces, hermanos, por favor, hay que estar apercibidos, hermano. Esta mañana una persona muy querida me envía un video acerca del ocultismo y de cómo tener cuidado con no caer en las cosas ocultas, que eso es muy bien y aprecio mucho eso. Y sabe, hermanos, una vez le leí a un hombre muy sabio que decía que nosotros estamos creados y diseñados para lo sobrenatural. Y que por cuanto la iglesia no ha manifestado lo sobrenatural a sus hijos, ¿sabe qué ha hecho sus hijos? Es como el niño que no le dan buen alimento. ¿Qué hace un niño que no le dan buena comida? ¿Come qué? Cualquier porquería. Por eso tenemos creyentes leyendo cosas de ocultismo, viendo películas de brujería, series de brujería. ¿Por qué? Porque precisamente como padres no hemos llenado eso de lo sobrenatural. Hemos sido llamados a lo sobrenatural. Solo que no lo hemos ¿qué? Buscado. Pero esta es la manera como nació nuestro Señor. Ya se empezó a mover lo sobrenatural. Mire todo lo que vamos aprendiendo. Vamos a seguir. Y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, sea que un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque ha muerto ¿quién? Los que buscaban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de ¿quién? De Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue ¿a dónde? La región de Galilea. Están viendo tan dirigido que fue el nacimiento de él, su primera venida. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Yo aquí quiero hacer una anotación. ¿Sabe que en ningún texto del Antiguo Testamento dice que Jesús había de ser llamado Nazareno? No está. Algunos llegan a la conclusión de que esto era una tradición. Y vemos cómo hay tradición en el Nuevo Testamento, para que se vaya volviendo usted más flexible. No está escrito en el Antiguo Testamento. Al parecer era una tradición acerca del Mesías. Entonces mire cómo hay tradición también en el Nuevo Testamento. ¿Sí ve por qué tenemos que ser más flexibles? Porque si no se caerían muchas cosas. Ahora, aquí sí quiero hacer un poquito de hincapié. Creo que no voy a poder abarcar todo el tema porque bueno, el tiempo ha pasado. Vamos a ver cuánto llevo. Bueno, ha pasado, tengo de pronto algunos de ustedes me regalan 20 minuticos más, por favor. Por favor, confírmeme, me regalan 20 minuticos más antes de terminar, por favor. Antes de terminar. Mire lo siguiente.
Voy al capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Hay una intención por la cual Mateo va a nombrarnos a Juan el Bautista. Por favor, lectores pendientes, discerniendo. Ya voy en el capítulo 3 de Mateo. Dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama ¿en dónde? En el desierto. Preparar el camino ¿para quién? Para el Señor, y enderezad ¿qué? Sus sendas. Quiero ir a la profecía para que usted pueda entender algo. Vaya a Isaías capítulo 40 y vamos a leer en el versículo 3. Voz que clama en el desierto. Mírenla acá. Vamos a leer la profecía junto con lo que nos dice el libro de Juan. Voz que clama en el desierto. Miren lo que dice. 43. Dice, preparar el camino ¿a quién? A Yahweh. Una de las cosas a las que está llamada la iglesia a hacer antes de la segunda venida del Señor Jesucristo es preparar ¿qué? Su camino. Es a preparar su camino. Dice, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Con qué fin fue que Juan preparó el camino del Señor? Versículo 5. Y se manifestará. ¿Qué se va a manifestar? Se van a manifestar la gloria de Yahweh. Y toda carne juntamente lo verá. Entonces, présteme mucha atención. Porque el libro de Mateo habla mucho de Juan el Bautista. Y ahí mismo en el libro de Mateo, voy a adelantarme un poquito. Hermanos, que estamos hoy en una enseñanza, le pido paciencia. Y espero esté siendo bendecido. Quiero mostrarle, me fui a Juan, pero era Mateo. Vamos a Mateo capítulo 11. Vamos a ver qué versículo es, ya lo voy a dar. Desde el versículo 11, dice así. 10, desde el 10. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará tu ¿qué? Tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que ¿quién? Que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos ¿qué? Lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta quién? Hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de ¿qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Juan iba a preparar su camino? El camino del Señor. Préstame mucha atención. ¿Por qué Juan, de los nacidos de mujeres, no hay otro mayor que él? Porque usted se va a dar cuenta que antes que viniera la gloria del Señor, ¿quién es la gloria del Señor? Yeshua. Antes que la gloria del Señor se manifestara, debía de estar preparado el camino. Por ahí leí un relato de que enviaban siempre obreros y siervos para cuando un rey iba a entrar a la ciudad para preparar el camino. Tenía que estar preparado el camino. Tenemos que estar relacionados con eso. ¿Y a quién era el que le iba a tocar preparar el camino? A Juan. Ahora, ¿por qué los profetas y la ley profetizaron hasta Juan? Porque lo que no hizo Moisés, lo que no hizo Ezequiel, lo que no hizo ninguno de los profetas, ¿sabe quién lo hizo? Juan. Preparó el camino. Por eso lea conmigo Mateo, lo que le voy a mostrar. Es tremendo lo que vamos a ver, hermana Ruth. Ahí mismo en Mateo capítulo 3, mire lo siguiente. Vamos a leer en el versículo 4, 3, 4. Y Juan estaba vestido ¿de qué? De pelo de camello. Estamos en el versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos.
y su comida era langostas y miel silvestre. Y miren lo que pasa. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, ¿qué? Confesándose, ¿qué? Sus pecados. Imagínense en el avivamiento que había antes de la manifestación del Hijo de Dios, antes de la manifestación de la gloria del Padre. Había un mover en el desierto de Judea, donde acudía a Jerusalén, Judea y la provincia de alrededor del Jordán a Juan, ¿sabe qué? Arrepintiéndose. Imagínense el mover. Una de las cosas que vamos a empezar a ver en estos postreros días es gente con la unción de Juan, gente con el espíritu de Elías, que hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres ¿a quién? Hacia los hijos. Van a acudir la gente en masas a arrepentirse, y esta vez no va a haber un Juan, sino que van a haber muchos Juanes y muchas Juanas, en quienes estará el Espíritu de Dios, y la gente vendrá acudiendo en arrepentimiento. Una de las mayores, escúcheme en pueblo, escúcheme iglesia, una de las nociones o características del último tiempo antes de la venida de Él es que la gente acude ¿qué? En arrepentimiento. Entonces quiero explicarle algo. Aquí entendemos varios secretos. Uno de ellos, ¿cuál sería, hermano Dani? Que la ley simplemente tuvo la intención y fue dada ¿para qué? Para preparar el camino. Con lo que acabo de decir, es una información tan importante que depende de esta información, mucha información bíblica. La ley tenía la intención de preparar el camino. Por eso era que Juan les predicaba que regresaran, que se arrepintieran, que volvieran al Dios de Israel, así como cuando Elías les decían vuelvan al pacto. Porque el pacto que se entregó en el monte Sinaí, ¿qué era? Preparación para que la gloria del Señor empezara ¿qué? A morar y fuera la realidad del pueblo de Israel. Cuando el pueblo peca, recuerde que a Moisés le toca levantar el tabernáculo fuera del campamento, y allí era donde se mostraba la nube de gloria. Ya la gloria no estaba con el pueblo, aunque estaba cerca. Entonces, por eso Juan es el hombre mayor de los nacidos de mujer, porque lo que no hizo ninguno de los profetas, imagínense la unción que tenía Juan, el Señor lo hace a través de Juan. Y comienzan ellos a arrepentirse, a regresar al Dios de sus padres, a regresar al pacto de la Torá, a vivir de una manera justa, y así preparado el camino es que se empieza entonces a manifestar ¿quién? Jesús. Esto es muy importante, hermanos, porque dentro de las declaraciones de que Juan es Elías, dice que hace volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Y una de las cosas que creo yo por el Espíritu Santo que va a pasar en estos que van a tener el espíritu de Elías es que van a hacer, por ejemplo, que los gentiles vuelvan a reconocer sus hermanos ¿qué? Judíos, porque fue la iglesia madre. Y que la iglesia madre judía creyente en Jesús vuelva a reconocer a sus hermanos gentiles. Va a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Miren lo que le estoy diciendo de la generación que viene. Vamos a volver a mirar y a reconocer a los que primero fueron y fueron establecidos por el Señor. El Señor empezará a levantar en Israel hombres y apóstoles. Oiga lo que le estoy diciendo. Apóstoles y siervos empezará a levantar en Israel. Y vamos a volver a tener una unidad con nuestros hermanos judíos creyentes en Jesús de Nazaret. Porque es lo que viene a hacer el espíritu de Elías. Reconciliar. Y no solo eso, hermana Ruth, sino que sabe también qué dice. Dice, y para hacer volver, lo dice Marcos, el corazón de los rebeldes, ¿sabe qué dice? A la obediencia de los justos. ¿Sabe qué vemos ahí? Que en los postreros tiempos muchas ovejas que han rechazado ministros y líderes de Dios y pastores se volverán a esa obediencia de aquellos justos.
Estamos en un tiempo donde usted ve que ahora todo el mundo rechaza el pastorado o rechaza la dirección por un hombre de Dios. Eso sí que ahora está en auge. Y mucha gente dice, no, el Señor es mi pastor. No, no, el Señor es quien nos dirige. No, el Señor no vino, a mí no nos puso, y mejor dicho. Pero Elías viene con ese espíritu y ese poder de hacer que los rebeldes que se han ido vuelvan a la obediencia a los justos puestos por Dios. Entonces, es importante entender el libro de Mateo para entender el final y para poder entender cosas más interesantes. Ahora, ¿qué quiero redondear aquí para ya ir terminando? ¿Qué quiero redondear? De que la ley tuvo la intención de preparar el camino para que la gloria habitara dentro de nosotros, en medio de nosotros. Así que la ley solo era la preparación. ¿Por qué digo esto? Porque aún en la iglesia no se entiende el siguiente misterio, con el cual quiero terminar y leer. Así que le pido que me regale paciencia. Y ya lo hemos leído, 2 Corintios, capítulo 3, y vamos a leer el capítulo 4 y creo que con eso estamos terminando. Y vamos a seguir estudiando a esta luz el libro de Mateo. Estamos diciendo que Juan preparó el camino, avivamiento y arrepentimiento al volver, para que se manifieste después la gloria. Dice, vamos a leer desde el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Usted sabe de qué trata el nuevo pacto? El antiguo pacto fue la ley. ¿Alguien me puede decir de qué trata el nuevo pacto? Vamos a leer, dice, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, ¿a causa de qué? Gloria. La gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio de qué? Del Espíritu. Dentro del nuevo pacto estamos en el ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria que estamos en el ministerio de la justificación. ¿Pero qué significa eso? Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más que eminente. Quiere decir que lo que preparó el camino, la ley y ese ministerio de ley, no es glorioso con respecto a qué, a este nuevo pacto. Entonces imagine la gloria. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será ¿qué? Lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, imagine, tenemos más franqueza que Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Y cuál es ese velo que no les queda descubierto? El de conocer el nuevo pacto o el ministerio de gloria. Y aún hasta el día de hoy cuando se lea a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay ¿qué? Libertad. Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual teniendo nosotros este ministerio de justificación del Espíritu de gloria, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Cuál evangelio? ¿El evangelio de qué? Del nuevo pacto, del ministerio de justicia, del ministerio de qué? Del Espíritu. Entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué leí esto? Y aquí está la clave. Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio de Mateo nos muestra la gloria de ¿quién?
de Cristo, y nos va a dar vistazos, hermanos y hermanas que me están escuchando, a medida que lo vayamos estudiando, de la transición que hay de un ministerio a otro. Por eso dice que la ley y los profetas eran ¿hasta quién? Hasta Juan. Porque de ahí en adelante, dice Jesús, desde ahí el reino de los cielos es anunciado. Desde ahí se nos anuncia el ministerio del nuevo pacto, el ministerio de gloria, el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación, en donde todo eso lo podemos resumir en lo que dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 6. ¿Qué, hermano Dani? El evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Lo que va a empezar a intentar hacer Mateo a la luz de lo que vayamos estudiando es mostrar esa transición de cómo el evangelio, la buena noticia de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, de cómo su reino empieza ahora a ser el campo y a ser el pacto en el cual estamos. ¿Se entiende? Vamos a ir poco a poco, pero hoy quería que se quedaran mirando cómo dice Isaías, que antes de que viniera la gloria, primero se tenía que preparar el camino. Cómo la ley es la preparación del camino, cómo Juan logra lo que otros no lograron, y cómo desde ahí empieza a aparecer la gloria de Dios a través de la faz de Cristo, que es su imagen. Y cómo va a intentar el libro de Mateos hacernos entender, por eso tienes que prestar atención, el traslado y el cambio de ministerio que hay, y cómo ha de operarse en ese ¿qué? En ese ministerio. ¿Alguien está acá? Va usted a entender por qué Cristo Jesús marcó la historia siendo un hombre. Yo sé que hubo sanadores en Israel y exorcistas, pero como él opaca al resto literalmente. ¿Cómo es que Jesús de Nazaret puede caminar sobre el agua? Iglesia, ¿cómo es que Jesús de Nazaret puede ordenar a los vientos y a la tempestad? ¿Cómo es que Jesús de Nazaret puede saber los pensamientos de los corazones de la gente? ¿Cómo es de Jesús de Nazaret, Jesús hombre, es el que puede venir y mandar a los espíritus inmundos y obedecerles? ¿Cómo es que Jesús de Nazaret puede resplandecer su rostro como el sol? En pocas palabras, mirando el ministerio de Jesús, ¿será que nos está mostrando el libro de Mateo que es el ministerio al cual nosotros estamos llamados a caminar? Eso lo veremos a medida que vayamos estudiando. Se nos ha predicado el evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y si entramos en ese ministerio, porque Pablo dice, teniendo este ministerio, significa que Jesús de Nazaret vino a mostrarnos este nuevo ministerio. Vino a mostrarnos este ministerio del Espíritu. Cuán poderoso es y la transición que hubo. Señor, gracias por aprender. Gracias por poder estudiar. Gracias, Señor, por darnos entendimiento, conocimiento. Señor, gracias por tu pueblo. Gracias por los hermanos que están viendo la enseñanza. Gracias por aquellos que se unen a la predicación. Gracias por abrir nuestros ojos, Señor, y darnos un crecimiento. Señor, te pido que bendigas a nuestros hermanos de una manera especial. Te pido, Señor, que en toda sabiduría, ciencia, inteligencia espiritual, como dice Pablo, ellos puedan entender el misterio de tu palabra, la revelación, Señor, de tu palabra. Luego, Señor, que nos lleves a ese conocimiento al cual tú has preparado de antes de los siglos para nosotros. Que nos hables más de este evangelio de la gloria y que más aún podamos caminar, Señor, en ella. Señor, bendice a cada familia, bendice a cada oyente que ve la predicación. Ten misericordia de tus hijos, Dios, ten misericordia de tu pueblo. Y permítenos seguir avanzando hacia la meta, al premio del supremo llamamiento. Conforta los ánimos de los discípulos, abre el reino, abre los ojos espirituales. Te agradecemos, oh Señor. Que Dios le bendiga de una manera muy especial. Bendiciones. Cuando Israel sembraba, que los madianitas, los amalecitas me han atacado.
se llevaban toda la comida, no dejaban buey, no dejaban asno, ni trigo que comer.